pelea por la propiedad de la tierra es tan antigua como la humanidad. Nuestra invitada de hoy nos va a contar que desde el Neolítico, en los albores de la humanidad, ya nos peleamos por la tierra. No solo por la tierra, también nos peleamos por el agua, nos peleamos por los alimentos. Pero, ¿qué destino tiene esa pelea? Ese es nuestro tema de hoy. Lilian Ferro, doctora en Ciencias Sociales e investigadora, cree que la estructura de la propiedad de la tierra se construye de manera desigual. Piensa que no hay política agropecuaria desvinculada de un proyecto económico nacional y afirma que hay que armonizar el consumo interno con las políticas agroexportadoras. Para conocer un poco más su visión sobre distintos temas que nos interesan, Lilian Ferro hoy nos da su propuesta. Buenas noches, Lilian. Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿La tierra es un bien social o un bien privado? La tierra es una de esas cuestiones que tienen una polisemia de sentidos, porque no solamente es un bien social en su grado más avanzado de conceptualización, sino que también es territorio. Es la condición de posibilidad para que exista un Estado, tener un territorio donde su población desarrolle su existencia. También es una condición sine qua non para que esa población se alimente, para generar alimentos también para comercializarlos a los mercados externos. La tierra también es la condición de posibilidad del comercio, del Estado, de la noción de ciudadanía y por ende tiene un montón de significaciones. Es un bien económico, es un bien social, es un bien político, es un bien territorial. Y es una de las cuestiones más estructurales que lamentablemente en los debates contemporáneos se ha visto reducida a ser un bien de renta o simplemente un insumo de comercialización. El comunismo plantea a la tierra como un bien social, la tierra para el que la trabaja. El capitalismo, desde sus orígenes, Adam Smith, David Ricardo, ¿qué plantea? Bueno, justamente ahí está lo que decíamos, ¿no? Cómo la tierra se va a convertir en un insumo, en un costo de producción, en un bien de renta y comienza a partir del liberalismo justamente a ser de alguna manera desprovista de sus otras implicaciones, no que va perdiendo significado, lo sigue teniendo, pero justamente el liberalismo es quien instala esa reducción de considerar a la tierra como un bien de renta, como un bien de mercado, como un insumo de producción, como parte de la estructura de costos de la producción agraria y también, obviamente, de la acumulación capitalista, porque justamente el capitalismo transiciona desde esas formas de agricultura en los países del norte global que van permitiendo una acumulación que, bueno, luego se lo van a apropiar las clases burguesas. En la República Argentina, ¿cómo está organizada la propiedad de la tierra? ¿Cómo es su estructura? Bueno, es interesante ver que la estructura fundiaria de la Argentina presenta notables asimetrías, como en gran parte de Latinoamérica, por las mismas razones históricas, ¿no? Podemos ver de que cuando hablamos de extranjerización, el primer proceso de extranjerización de la tierra fue la conquista y colonización española. Fue un gigantesco proceso de extranjerización de la tierra. Y luego, con la conformación de los estados nacionales en el siglo XIX, la tierra empieza a ser privatizada, ¿no? Empieza a ser volcada en cantidades muy significativas a particulares. Entonces podemos ver que la emergencia de los actores en relación a la tierra van a quedar determinados, sobre todo a partir del siglo XIX en Argentina, por inmigrantes europeos, que luego posteriormente van a ser llamados los gringos, los chacareros, los latifundistas, criollos de familias patricias, y luego un campesinado y pueblos originarios que eran habitantes preexistentes de esta tierra antes de que la Argentina concibiera un proyecto de inserción al mercado externo a través de su posición como vendedor de commodities agrícolas. Y esa estructura es desigual.
y no ha sido modificada a pesar de las experiencias de los estados de bienestar en la región, sobre todo porque compartimos como región Mercosur características de estructura de propiedad de la tierra muy parecidas con el sur de Brasil, el Uruguay y el Paraguay. No ha sido modificada en forma significativa en la actualidad. El latifundio, o sea, la propiedad de la gran tierra, ¿la alternativa al latifundio es el minifundio? Bueno, esa fue una discusión muy importante en los 70 acerca de que, porque la Argentina tenía una especie de clase media rural que no la tenía el resto de las estructuras de propiedad de la tierra o de estructuras agrarias latinoamericanas. Y muchos encontraban la explicación en que en la región pampeana el proceso de colonización había determinado que se parcele en unidades pequeñas la tierra, el modelo del farmer norteamericano, que se parcele la tierra porque así también los teóricos liberales de la Argentina, como bueno, Alberdi, prescribían esa fórmula, ¿no? Que estas grandes extensiones de tierra prácticamente con pocos habitantes, ellos decían inhabitadas, pero sí existían pueblos originarios y criollos, aunque no los considerasen ciudadanos del mismo rango que los del norte global. Esas pequeñas unidades en la región pampeana en que se parcela la tierra explicarían que en nuestra estructura agraria exista una significativa clase media rural, como van a decir algunos teóricos, pero el problema está en que la escala productiva exportable siempre va a tender hacia la concentración parcelaria y no viceversa. Si no discutimos que un modelo agroexportador no puede ser el único posible, que hay otros actores agrarios como pueblos originarios, como campesinos, que deben producir también para sus mercados locales y que la producción exportable no es el primer objetivo de una política agropecuaria, porque el primero en una nación que se pretenda soberana es que hay 40 millones de habitantes comiendo todos los días sobre estas tierras. Entonces el primer objetivo de una política agropecuaria es satisfacer la demanda alimentaria de la población en accesibilidad, inocuidad, diversidad, con arreglo a sus pautas culturales y luego, como estrategia de acumulación económica, los excedentes para la exportación. Entonces, la temática del latifundio y del minifundio tiene que ver con cuáles modelos de desarrollo rural están dialogando hoy en la Argentina o simplemente es el agronegocio, simplemente es la gran producción exportable, porque eso también explica la conflictividad creciente sobre la tierra. Mientras no se considere que el primer objetivo es la alimentación de la población y luego excedentariamente la estrategia de venta a los mercados externos y que hay actores agrarios que también pueden producir para la población, vamos a tener la conflictividad sobre la tierra. ¿Cómo debiera organizarse eso? Porque un productor de un pool de siembra diría, señora, mire, yo estoy obteniendo 4.000 kilos de soja de esta manera. Si yo tengo que pensar en el consumo interno, a lo mejor hago pequeñas unidades de producción y produzco mucho menos, o tengo que hacer naranjas y dejamos de exportar y dejamos de tener los recursos que el país necesita para otras actividades, por ejemplo, para importar medicamentos. Sí, las agroregiones del territorio argentino realmente ofrecen mucha diversidad para poder dedicarse a todo lo que es la producción alimentaria diversificada y la producción no solamente granaria, sino también ganadera. El tema es que ahí está la discusión de fondo, no nos alimentamos de soja, por eso iba hoy a que la discusión política es que el primer objetivo de una política agropecuaria es su población, la alimentación de su población y excedentariamente obtener esos recursos, esas divisas que luego el Estado argentino puede reutilizar para alimentar otros sectores de la actividad económica que son tan importantes como el sector agropecuario y no menos. Entonces, esa me parece que es la cuestión de fondo. Obtener recursos vía la agroexportación no anula que hay una población que tiene que tener una alimentación diversificada y que hay muchas agroregiones que están produciendo de manera diversificada. El tema no es la diversificación de la producción, el tema es que sí, los vinos, la horticultura, la ganadería con los feedlot, todos ingresan a la lógica de la productividad y de la rentabilidad y de la escala
por vía de la exportación, se produce una hegemonía de ese tipo de producción sobre otros modelos de producción que pueden ser agroecológicos, que pueden ser familiares, de los agricultores familiares, que también son necesarios para abastecer a su mercado interno y no solamente pensar en cómo se va a través de los barcos. Me parece que habría que redimensionar otra vez esos factores. Quienes están ocupando un lugar preponderante en esa mercancía que se coloca en los barcos para exportar son los pools de siembra. O sea, grandes empresas que invierten mucho dinero, compran muchas tierras, alquilan muchas tierras en las zonas agrícolas. ¿Cómo está influyendo en la estructura de la propiedad de la tierra los pools de siembra? Es interesante este tema porque plantea un montón de tópicos que están en la discusión, como que el pool de siembra es un agente extraagrario que viene del sector financiero a poner capitales para acumular tierras. En realidad, el pool de siembra se asocia a la producción familiar pampeana, lo que llamamos la agricultura familiar capitalizada, no es un agente externo. De hecho, en los 80, por ejemplo, cuando empieza la gran expansión de lo que es en la zona núcleo, ¿no? Del proceso de la soja en la zona núcleo que va a desplazar a la ganadería y a otros sectores, si bien el proceso uno lo puede empezar a datar en los 70, en los 80 se consolida. Los pools de siembra son atraídos por productores, empresarios familiares, que incluso se pueden llamar agricultores familiares con una escala de producción y una orientación hacia el mercado externo. No importa si uno tiene 100 hectáreas o 1000, si produce soja, está produciendo para el mercado externo, porque nuestra dieta no se basa en soja. Es un problema de cadena de comercialización. Entonces los pools fueron de alguna manera posibilitados en su hacer por los mismos productores familiares capitalizados. Entonces yo creo que más allá de los pools, el problema es que si toda la producción agraria se entiende como exportable, la concentración de la tierra es una condición inherente. No se puede maquillar los problemas de concentración de la tierra si uno no se plantea, o si la sociedad no se plantea, que podemos hacer coexistir otras formas de producción que no sea meramente la escala exportable, porque también necesitamos alimentarnos y podemos articular esos actores para una mejor satisfacción alimentaria de la Argentina. ¿Y cómo ha jugado el hecho que esos capitales sean extranjeros? Porque han venido muchos grupos inversores extranjeros, han comprado tierras. ¿Cómo Sí. conjuga eso en este esquema? Bueno, es interesante porque todos conocen que hace poco se ha presentado el informe que era el resultante de los datos del relevamiento de tierras que se había hecho a nivel nacional. Porque también hay que decir algo importante, la jurisdicción sobre las tierras rurales las tienen las provincias. Por imperio de la reforma constitucional de 1994, a la tierra se le quitó cualquier otro sentido que no sea la de un recurso natural, la palabra recurso ya está hablando de su mercantilización, y se la subsumió a recursos naturales junto con los bosques, porque la tierra no es solamente un lugar de producción y de habitación, humana, sino que también es el lugar donde los bosques y la diversidad ecológica preservan nuestra calidad de vida en el conjunto. Entonces, realmente la problemática de la extranjerización mostró que ni siquiera es el prefacio, si bien es un adelanto positivo, porque de alguna manera en la disputa en el mundo por el territorio, como hoy conversábamos, ¿no? Que no ha cambiado mucho desde el Neolítico nuestros problemas. Nos disputamos territorio, nos disputamos agua, nos disputamos comida, y quizás lo único que ha cambiado de esa agenda del Neolítico de la disputa ha sido la energía, ¿no? Entonces, esa cuestión de la extranjerización simplemente es el prólogo de lo que sería un libro de la conflictividad de la tierra en Argentina. Los conflictos por la tierra se producen entre argentinos. Es más, muchos de los pools de siembra, su gran parte son gestionados por argentinos, y hasta incluso hay propietarios de tierra, sobre todo en esta provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde un puñado de familias tiene carteras de miles de hectáreas en distintas provincias argentinas, y son apellidos del más rancio patriciado que tiene muchas más generaciones que vos y que yo en este territorio, y sin embargo se comportan muchas veces como extranjeros a un modelo de desarrollo nacional. Entonces la extranjerización de la tierra también tiene que ver con que hay muchos que tienen DNI, partida de nacimiento argentinos,
que se comportan respecto a otros actores agrarios también argentinos como si fueran extranjeros. Ahora bien, cuando existe un sistema de retención de impuestos que retienen parte de lo que se exporta para el fisco, que después lo redistribuye en la sociedad, uno está haciendo algún tipo de equilibrio. Las retenciones no son modernas, las retenciones existen hace muchísimos años en la Argentina, en épocas donde los granos valen mucho, o la carne vale mucho, el Estado retiene unos impuestos, que después se eliminan cuando baja de valor internacional. Digo, esa redistribución de ingresos que permite esos impuestos extraordinarios, ¿no equilibra los perjuicios de las grandes extensiones y los latifundios? No, porque a pesar de que Argentina siempre en el debate político tuvo esa tensión entre ser la factoría agroexportadora o el modelo industrial desarrollado, ¿no?, a lo largo de la historia del siglo XX, para qué señalarlo, los distintos periodos históricos mostraron esa discusión y se actualizó en el presente, ¿no? La 125 tuvo algo positivo, el conflicto por la 125 nos puso a todos como sociedad a discutir sobre los problemas de nuestra estructura agraria, porque no la veíamos. Nos pensábamos un país con un gran potencial agrario, pero no nos interesábamos mucho, por lo menos a nivel de las grandes ciudades, no comprendíamos que esa cuestión es fundamental. Cada vez que vamos a la heladera a sacar una planta de lechuga o un alimento, tenemos a la política agropecuaria decidiendo el precio que pago por mis alimentos, la accesibilidad que tengo a qué alimentos, la inocuidad, el lugar desde donde se transporta, qué actores agrarios intervinieron y sobre todo los factores de producción. Cada vez que comemos somos parte de la política agropecuaria. Y es importante ver que en cada plato de comida tenemos todas las tensiones de la política agropecuaria implícita. Entonces, cuando pensamos en los mecanismos para reequilibrar estas cuestiones, que a todas luces hay muertos en Santiago del Estero, hay conflictos en el NEA, sobre todo en el NOA, lo que tenemos que pensar es que, por lo menos en mi opinión, es una materia pendiente en el debate político, excediendo la cuestión partidaria, lo digo como sociedad. Es una materia pendiente analizar las asimetrías que hay en la estructura de propiedad de la tierra y en la estructura agraria, y sobre todo considerar que ninguna asimetría es natural. Las inequidades no crecen en los árboles como frutos, las inequidades son construidas. Si hay actores que pueden estar en relaciones de fuerza respecto de otros, es porque su predominio ha sido construido por acción u omisión a través de cómo se lo ha construido como actor agrario, a través de las políticas agropecuarias. Los que defienden el actual sistema de propiedad de la tierra a ultranza dicen que el Estado tiene que respetar, pues el derecho de propiedad del que está en juego, está legislado por la Constitución Nacional, sus derechos a decidir qué hacen sobre esa tierra. Sí. Para hacer un esquema distinto, ¿habría que cambiar la Constitución Nacional? Bueno, es interesante lo que señala. Justamente el artículo 38 de la Constitución de 1949 hablaba de la función social de la propiedad. Y quiere decir algo muy elemental, ¿no? Que por más que compremos un pedazo de tierra, justamente como decíamos hoy, es también territorio. Es también condición de posibilidad de un marco ecológico que le dé habitabilidad al espacio en el conjunto. Estamos todos concatenados en el espacio, a ocupar un espacio en relación a otros. Por lo tanto, la idea de que yo compro un pedazo de tierra y lo puedo envenenar, lo puedo certificar, puedo tener prácticas depredadoras con los montes nativos que existen en ese lugar. Puedo hacer cualquier cosa con un curso de agua, desviarlo, inundar a poblaciones vecinas, como ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Sencillamente va en contra incluso de todo lo que han adoptado países de alrededor, donde la idea de función social de la propiedad tiene que ver con el interés público. Ocurre que un pedazo de territorio no es como una prenda que la puedo usar, mal usar y descartar. Un pedazo de territorio está dentro de un plano mayor de territorio. Entonces, la propiedad individual, la idea liberal de esa propiedad individual, también coexiste con otras formas de propiedad de la tierra en Argentina que incluso vienen desde la época de la colonia. Con el conflicto por la tierra generado en el NOA, se ha visto que hay muchos ocupantes o poseedores de tierra que el último título que recuerdan
es centenario. Incluso hay inmensos territorios donde todavía están los títulos de las encomiendas. Entonces, en la Argentina existieron, porque los pueblos originarios tienen otra forma de ocupar el territorio, más bien colectivamente y de forma comunitaria. En Argentina no es solo la propiedad privada liberal que está consagrada en los textos constitucionales la que existe. Tenemos propiedad comunitaria de tierras, tenemos, sobre todo en el NEA, formas colectivas de ocupar y de producir. Entonces, todas esas formas de sentido de la tierra coexisten en un mismo territorio. El problema es que no coexisten en el plano de las decisiones y en el debate público, donde solo la idea liberal a ultranza de que este cuadrado de tierra yo puedo hacer lo que quiera, pero estoy afectando al medio ambiente, estoy afectando a los montes nativos, estoy afectando la habitabilidad del conjunto, eso me resbala. Puedo desviar cauce, inundar poblaciones, pero es mi pedazo de tierra. Me parece que si uno mira la Constitución de Brasil, si uno mira las constituciones de los países Mercosur, más los de los estados asociados, va a ver que se ha abandonado esa idea liberal por un sentido más colectivo del interés público, no como una propiedad colectiva, sino simplemente sobre esa propiedad privada, poniendo el determinante del interés público. Hablando de propiedad privada, los pequeños tenedores de tierra, por lo menos en la pampa húmeda, hablemos de tenedores por ahí de 50 hectáreas, en lugar de trabajarla, ellos deciden hacer lo que se llama la desfamiliarización, que es, su familia va a vivir a la ciudad, viven la vida urbana, van al colegio los chicos en las escuelas de la ciudad, y ellos le alquilan a alguien, que puede ser un gran pool de siembra o un vecino, y cobran un alquiler. Este cambio de actitud, ¿qué efectos tiene sobre la sociedad, sobre las familias? Bueno, es muy interesante porque eso también vino de la mano de la agriculturización sojera, ¿no? Porque ese impulso dado a la producción exportable, que también tuvo que ver con medidas de tipo de cambio, por ahí no estamos acostumbrados a vincular política monetaria con producción agropecuaria, pero sin embargo la gran devaluación del 2002 le dio un impulso fenomenal porque amplió la escala competitiva, producir en pesos y vender en dólares. Eso también impulsó el valor, el incremento del valor sobre la tierra y la necesidad de escala para exportar. Entonces, con 50 hectáreas era más racional alquilarle a alguien que la anexara a la producción con otros predios, en arriendo o en otra forma de propiedad, e irse a vivir a las ciudades con una buena renta. El problema es que, en ese sentido, la tierra dejó de ser el lugar para su proyecto de vida y de las futuras generaciones, un lugar de desarrollo familiar y de pervivencia de las generaciones como anhelo que tenían los agricultores familiares hace 2 o 3 generaciones, se convirtió en un bien rentístico y a lo sumo en un lugar de trabajo. Entonces, las personas residiendo en los pueblos o en las ciudades semirurales y yendo a producir la tierra, pero como un lugar de trabajo, como el obrero va a la fábrica, se iba a cultivar ese pedazo de tierra que no era propio, que no formaba parte de una idea patrimonial y de heredarla y que la familia continuara, sino que el que alquilaba, el que arrienda esa tierra, para él es una herramienta de trabajo o es el lugar como el obrero va a la fábrica, como te decía. El problema es que ese sector que va a las ciudades, se desvincula de la producción agraria, asume un punto de vista absolutamente rentístico de lo que posee. Entonces me parece que en el conflicto del 2008 quedó absolutamente claro esa nueva mentalidad de vivir en las ciudades, pero vivir de esa renta agraria, pero desvincular a esa tierra que se posee de un sentido de patrimonio familiar, de continuidad generacional, de modo de vida rural, que es lo que choca a veces con esas otras concepciones de la tierra, que es la condición de posibilidad de un modo de vida rural que tienen los pueblos originarios y los campesinos criollos. Entonces, eso entró en conflicto. El problema es que en las ciudades creemos que el ámbito agrario es un sector bucólico, pero está lleno de relaciones de fuerza, asimetrías y violencias. La estructura fundiaria en la Argentina, cuando uno la empieza a recorrer históricamente, es una historia teñida en sangre. Teñida en sangre y absolutamente violenta. No nos olvidemos que las familias más patricias de Buenos Aires, muchas de ellas, no todas, han hecho
sus latifundios, se han hecho de sus latifundios a través de la conquista del desierto, ¿no? A sangre y fuego, matando a lo que paradójicamente se decía desierto, pero estaba habitado. Nadie necesita mandar un ejército a un desierto si no estuviera habitado, ¿no? Entonces, podemos ver que las mismas familias, en su continuidad generacional, que adquirieron enormes territorios a través de lo que fue la campaña del desierto, son las que hoy siguen teniendo miles y miles de hectáreas en distintas provincias y conforman carteras de grandes concentradores de la tierra y generalmente se alojan bajo la figura de sociedades anónimas, pero son las mismas familias de siempre. En esa pelea por la tierra, ¿hay alguna diferencia entre lo masculino y lo femenino? Sí, bueno, justamente es un tema que he trabajado bastante. Uno de los sentidos de hablar de concentración de la tierra que me llevó a ver cómo si un régimen sucesorio como el que rige en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, que establece que la herencia se da 50% del cónyuge supérstite, el otro 50% dividido entre partes iguales, sean hijos, sean hijas, y solamente nuestra legislación reserva un quinto para testar, pero si la persona muere intestada, se reparte ese 50% entre hijos e hijas. Generalmente el cónyuge supérstite, por razones biológico-matemáticas, son mujeres, las que llegan hasta edades más avanzadas respecto a los varones, e hijas e hijos nacen en la zona agraria de la misma manera que nacen en las ciudades. De hecho, las mujeres somos 51 y piquito % de la población argentina. Entonces, yo encontraba que la mayor parte de los propietarios de tierra eran varones, o sea, la gran concentración de la tierra primero es masculina. Y cómo se conculcaban normas igualitarias para desvincular a las mujeres, eso se da mucho en la región pampeana. Y acá en Provincia de Buenos Aires tengo datos estadísticos, cómo las herederas, las propietarias de la tierra, eran desalentadas a hacerse cargo de producir en esa tierra o de decidir en esa tierra, y generalmente el varón o uno de los varones de la familia o el hermano asumía el control sobre esas tierras que poseen. Son normativamente poseedoras o titulares de tierra, pero absolutamente desvinculadas de las decisiones sobre esa tierra. Entonces, ahí tenemos otra forma de considerar la concentración de la tierra por vía masculina que hay que investigar también. La tierra, ¿qué tema la tierra? Esta música nos dice que se acabó el tiempo. Sí. Lilian, ¿te sentiste cómoda? Sí, por supuesto, muy cómoda. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes.